Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y quería contarte una historia para que reflexionemos junto en ella. Y esta historia se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 24. Y dice la palabra del Señor: cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Él dijo: sí. Al entrar en casa, Jesús le dijo: primero, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estátero, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¡Qué tremendo! Quería que pensáramos en unos aspectos que nos muestra la palabra de Dios, y me fascina pensar que la palabra de Dios fue escrita para que conozcamos el corazón de Dios y poder tener esa conexión directa con Él, aún poder conocer el corazón del hombre. Y quería mostrarte algunos aspectos que surgen, y el primer aspecto es la omnipresencia del Señor. Porque si analizamos el texto, el Señor no estuvo en ese momento cuando estos varones le preguntan a Pedro si su maestro pagaba las dracmas, porque si hubiera estado directamente le hubieran preguntado al mismo Jesús. Sin embargo, le preguntan a Pedro, por eso Pedro, cuando llega a la casa, Jesús le hace esta serie de preguntas. O sea que el primer aspecto que podemos ver es la omnipresencia. El segundo aspecto que podemos ver es que alguien estaba en control de todo, porque el Señor le dijo: ve al mar, echa el anzuelo, el primer pez que sacas, ábrele la boca, y esa moneda paga el impuesto por mí y por ti. Evidentemente alguien tenía el control de todo esto, y era el Señor, porque el que le dio la instrucción exacta. La Biblia no dice, pero yo creo que Él tomó el control para que alguien perdiera esa moneda, para que el pez la cazara, y apenas cuando viera el anzuelo, mordiera el anzuelo para poder pagar el tributo. Por eso, uno de los aspectos que me llama mucho la atención es que el Señor tiene el control de todo, aún de la naturaleza. El tercer aspecto es la importancia de obedecer la palabra. Cuando el Señor lo manda a Pedro, le da estas instrucciones, aún eran ilógicas las cosas que le decía el Señor. Pedro obedeció la palabra, hizo lo que le mandó y pudo obtener esa moneda para poder pagar el impuesto. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino las cosas que habrá pensado Pedro. Sin embargo, fue y lo hizo, y pudo lograr pagar el impuesto. Y el cuarto aspecto es la provisión de Dios. Pedro se había metido en un brete. Él había dado su palabra cuando ni siquiera tenía el dinero para pagarlo, porque si lo hubiera tenido, le hubiera dicho, si él hubiera tenido el dinero, hubiera dicho: sí, tengo, ¿cómo te pago? ¿Con dracma, con tátero, con euros, con patacones, con dólares? Sin embargo, no tenía el dinero. Por eso tuvo que el Señor darle estas instrucciones. O sea que el Señor fue su proveedor. Por eso quiero que te lleves en tu corazón esto que nos muestra la palabra, y que es que el Señor tiene control de todo, que el Señor conoce tu situación, aun cuando sea adversa, porque Pedro estaba en una situación adversa, él había comprometido su palabra, y el Señor tiene control de todo, pero también Él te va a dar una instrucción para que te puedas sacar de ese problema como Pedro que había estado. Y la instrucción debes hacerla y cumplirla al pie de la letra, porque Pedro lo hizo al pie de la letra, para que puedas experimentar ese milagro sobrenatural. Pedro fue un milagro económico, pero quizás vos estás buscando un milagro de sanidad. No sé cuál sea tu milagro. Por eso en esta hora quiero que juntos oremos. Señor, te doy gracias porque tú conoces mi situación y aún sé que tú estás en control de todo. Por eso, gracias por tu palabra, porque ella me llevará a alcanzar este milagro que necesito. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga.